muy poquitos años, son muy poquitos años los años de Marilyn. Y con la 20th Century Fox, Marilyn tenía una relación muy problemática. En la historia del sistema de estudios, los actores y actrices en algún momento llegaban a tener mucho poder, desde luego el poder era el dinero, y en algún momento ellos podían tomar las decisiones de qué proyectos hacer y qué no, y lo iban exigiendo de manera muy puntual. Por ejemplo, en Warner Bros., en los años 30, Bette Davis, que es otra de mis favoritas, y a ver si algún día hacemos un ciclito de Bette Davis. Bette Davis, en un momento dado le decían el quinto hermano Warner, ¿no? Porque se les ponía al brinco y les decía, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto, quiero que me dirija William Wyler, quiero que el guión lo haga Somerset Maugham, quiero esto, quiero lo otro. Y bueno, mientras Bette Davis era una minita de oro, pues estuvo muy bien. En el momento en el que los bonos bajaron, pues le dijeron, maestra, ya no tienes poder de decisión. Entonces Marilyn tenía una relación muy enfermiza con la Fox, le hacían contratos por un año, por 6 meses, por todo, y eso implicaba que Marilyn a veces no tenía, o casi siempre, no tenía control creativo sobre los proyectos. Le daban papelitos, le daban cosas así por el estilo. Por ejemplo, entre La Comezón del séptimo año y Bus Stop hay unas películas que son muy divertidas, que una es un musical y la otra es una comedia, pero son de alguna manera la extensión de la bimbo, de la rubia tonta, ¿no? Una se llama El Mundo de la Fantasía, que el título en inglés es There's No Business Like Show Business, que sale guapísima ahí de un traje rojo increíble, y una comedia muy divertida con Betty Grable y con Lauren Bacall, que se llama Cómo casarse con un millonario, donde 3 mujeres de diferentes formaciones y de diferentes mundos son amigas y entonces deciden conquistar un millonario cada una, y Marilyn lo hace a través de sus encantos de rubia tonta, ¿no? Pero bueno, eran esas películas las que Marilyn ya no quería hacer. Entonces, de repente viene La Comezón del séptimo año, no es un éxito taquillero, es la creación de un mito erótico, la película. Y bueno, aunque Fox la tiene bajo contrato, no le da trabajo después de eso. Entonces, pues dice Marilyn, con permiso, me divorcio de nuestro amigo beisbolista, ¿verdad? Joe DiMaggio, que se puso muy loco por la escena de la falda, y entonces me vengo a Tijuana, me divorcio en Tijuana, porque Tijuana ya saben que everything goes en Tijuana, y finalmente Marilyn toma sus cosas y se va al Actors Studio, cruza desde Hollywood hasta Nueva York, llega, se para en la puerta y dice, hola, buenas tardes, soy Marilyn Monroe, me vengo a inscribir en el Actors Studio. Entonces, claro, para tamaña sorpresa de Elia Kazan, Paula Strasberg y Lee Strasberg, pues les llega la actriz más famosa a nivel global de ese momento a decirles, yo quiero ser actriz, nunca he tenido una formación profesional, siempre he estado pues aprendiendo de lo que me enseñan y pues bueno, quiero ponerme en sus manos. Entonces, en menos de un año empezó una relación muy interesante entre Marilyn y el Actors Studio. Lee Strasberg, nada güey, ¿verdad? Pues bueno, si tienes esa alumna en ese momento tan importante y además muchos de los del Actors Studio están haciendo cosas importantes, calcúlenle que Marlon Brando ya ganó su primer Oscar por Nido de Ratas, Paul Newman está empezando a despuntar, Shelley Winters también, Montgomery Clift ya anda por ahí también, o sea, toda esa maravillosa generación del Actors Studio ya está dando frutos. Entonces, bueno, Lee Strasberg dijo, mira, yo soy el director de la escuela, tenemos harta chamba, pero mi esposa Paula, que también estudió actuación igual que yo, pues te puede coachear y puede ser la persona más cercana a ti. Y Marilyn se puso muy lista, dijo, bueno, pues sí, desde luego estoy aquí en la escuela, pero también me gustaría que Paula fuera como mi sombra, como mi coach. Y obviamente por medio de una muy buena mesada, pues Paula Strasberg se vuelve la sombra de Marilyn Monroe en el sentido actoral. Hay muchas anécdotas alrededor de la relación de Paula con Marilyn. Era una relación como de madre e hija, era una relación también de maestra-alumna,
pero también Paula podía ser demasiado intrusiva. Algunos directores la alucinaron. Billy Wilder, es Billy Wilder y Joshua Logan también en algún momento que le dicen a Paula Strasberg, oiga, sálgase. O sea, estaban filmando, sálgase, o sea, porque no es posible que no se le quite de encima. Acuérdense con Marilyn Monroe que lo que nosotros vemos en las películas es como la toma 45 de cada escena, porque Marilyn llega desvelada, Marilyn llega con unos nembutales encima, Marilyn llega en un arranque de melancolía terrible, Marilyn llega a veces intoxicada, ¿no? Entonces, bueno, pues Joshua Logan, por ejemplo, el director de esta película, cuando le ofrecieron a fuerzas el proyecto, dijo, no, o sea, yo no quiero trabajar con una actriz que llega tarde 4 horas, que llora otras 4 y que trabaja en una. Dice, yo no quiero. Pero se enamoró de Marilyn Monroe y creo que se nota en la película. Joshua Logan se enamoró y dijo, bueno, no importa que llegue 3 horas tarde, ahí está. Y Paula Strasberg entraba y salía en la vida de Marilyn de repente, pero sí fue una coach de actuación muy interesante. A ver, lo cual nos lleva a varias cosas que podemos descubrir ahí. Por ejemplo, bueno, primera, esta es una película, no aparece el crédito porque no se lo permitieron, pero aquí Marilyn Monroe de repente llega con la Fox y les dice, bueno, yo sé que estoy bajo contrato, no tengo ningún problema con eso, pero esta película la va a producir Marilyn Monroe Productions. Entonces, bueno, para sorpresa de Fox, dijeron, ¿y eso qué es? Pues es mi compañía productora. Voy a producir mis películas dentro del estudio. No, pero eso no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Desde luego que se tiene que poder. Entonces ya con eso Marilyn sube otro escaloncito más de poder, de decir, estos proyectos van a ser los míos. Va a producir, Nunca Fui Santa, va a producir una película que no vamos a ver, pero ustedes pueden ver en HBO Max, que se llama El Príncipe y la Corista, donde Miss Monroe se va muy arriba. Es la historia de un príncipe inglés que se enamora de una corista de cabaret, nada más que el príncipe inglés es Laurence Olivier, que también, pues bueno, en un primer momento Laurence Olivier, que pues bueno, es uno de los más grandes actores que han pisado la faz de la tierra, pues también dijo, ¿y yo qué tengo que hacer con Marilyn, no? Y al final de cuentas también fue una experiencia muy padre y muy rica para los dos, pero qué bueno que Marilyn se dio el gusto de pagar una película y le pagas al mejor actor del mundo para que trabaje contigo, ¿no? Entonces eso pasa después, pero en este momento Marilyn mete las manos como productora, decide que el proyecto sea esta adaptación de una obra de teatro que se llamaba Bus Stop, de un autor llamado William Inge. Es una obra de teatro que, si ustedes se pudieron percatar, fuera de las escenas muy espectaculares del rodeo, la gran mayoría de la obra de teatro ocurría en esta especie de cafetería, estación de servicio, hotel, un poco de todo, que es donde está esta señora, ¿no? Entonces, bueno, ahí ocurría la mayor parte de la historia, mucho de la historia ocurría fuera de escena, pero se daba a entender, y entonces creo que Marilyn dice, es un buen proyecto y creo que lo podemos hacer muy bien. Contrata a Joshua Logan. Joshua Logan era un director de teatro que se pasa a Hollywood y tiene, en los 50 sobre todo, pues fue de estos cineastas que les tocó hacer este cine espectacular en CinemaScope, a todo color, sonido estéreo. Tiene una adaptación de un musical que se llama South Pacific y tiene una película maravillosa justo antes de Bus Stop que se llama, ojalá algún día la programemos, que se llama Picnic, que tiene muchos puntos de contacto con esta historia. En Picnic es un pueblo gringo del Midwest, con todo, ya saben, donde todo el mundo se conoce, pueblo chico, infierno grande, no sé qué. Y un día de un tren brinca un vagabundo, pero no homeless, digamos, un vagabundo, un cuate que nadie lo puede dominar, a eso me refiero, que es William Holden, que a la menor provocación se quita la camisa, y estaba muy bien dado William Holden. Entonces, pues William Holden llega al pueblo, obviamente sacude todas las hormonas de la población femenina, y en particular las de Kim Novak, que hay un momento en una fiesta del pueblo donde él y Kim Novak se avientan un blues, que es de las escenas más cachondas de la historia del cine, y los dos traen ropa.
Eso es bien interesante, ¿no? Y sí, en algún momento William Holden, es que hace frío, pues se quita la camisa para ponérsela a Kim Novak y pues mientras mostramos músculo, ¿no? Entonces ya Joshua Logan tiene como ese tacto de retratar este pueblo o este Estados Unidos, que es muy interesante retratarlo en los años 50. Son los años de Eisenhower. Es una Norteamérica que viene saliendo de la paranoia anticomunista, o sea, ya se acabó oficialmente la cacería de brujas, aunque los daños van a ser permanentes durante décadas. Por otra parte, Estados Unidos se ve a sí mismo como si fuera un pueblito, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo es uniforme y donde aquel que destaque o haga cosas raras inmediatamente es cooptado, ¿no? Entonces, en medio de ese conservadurismo, pues Marilyn Monroe acaba explotando toda esta sensualidad, pero aquí hay una serie de detalles bien importantes. Bueno, en primera, la película es el retrato de un modo de vida o modos de vida que van a desaparecer. O sea, estamos podríamos decir que esta película sería un neo-western, porque finalmente vemos caballos, vemos el rodeo, todo el mundo habla así, ¿no? Y el acentito y todo. Y bueno, estamos salimos de Wyoming, Montana, por ahí vamos a llegar a Phoenix, a Arizona. Pero pues bueno, es la zona de los Brokeback Mountain. O sea, es más o menos por ahí esa zona donde empieza la película y a donde vamos a llegar. Entonces, bueno, es el Midwest, es un viejo oeste que ya le llegó la modernidad, porque vemos carros y vemos, pues es los 50 tal cual, pero ese modo de vida del rodeo y del chimpancé que llama el toro y los payasos de rodeo y todo eso, también es un mundo que ya se está acabando. O sea, olvídense de eso en los años 60. Ahora, si el espectáculo del rodeo persiste, pues persiste más que nada como atractivo turístico, nada más. Aquí se ve que había todavía una industria alrededor del rodeo, de la ganadería, de todo esto, ¿no? Y que en los 50, desde luego, pueda ocurrir que un cuate de verdad es la primera vez que salga de su pueblo y se suba a un autobús y llegue a una ciudad, y casi la primera vez que use un baño, ¿no? Cuando se está bañando en la tina, que dice, oye, qué padre, nunca había tenido yo baño y ducha al mismo tiempo, ¿no? Y entonces se está bañando con la regadera puesta, ¿no? O sea, es un cuate que no conocía el papel de baño, eso seguro, segurísimo, ¿no? El personaje de Bo, que realmente se llama Beauregard, que es guapo, ¿no? Apuesto, Beauregard. Entonces, bueno, los personajes, así empieza la película. Entonces, bueno, retrata ese mundo que se está acabando, de ese viejo oeste o de ese oeste americano que se está empezando a transformar. Es muy padre imagínense la cámara que usaron era como de este tamaño del escritorio que estamos viendo. Las escenas de rodeo, que bien están filmadas, porque están filmadas desde adentro del rodeo. O sea, salen los caballos y la cámara va en medio de los caballos para que el otro se brinque y le dé la vuelta al becerro y todo eso. Está muy bien retratado eso. Y claro, es una película que tuvo muy buen presupuesto, entonces les alcanzó para todo un desfile y los espectadores del rodeo y todo esto, que esa es una parte muy divertida, de que todo el mundo, Marilyn sube, baja, regresa, no sé qué tanto hace. Pero aquí hay algo muy importante, que es la transformación de Marilyn Monroe de la película de la vez pasada a esta. Se nota el Actors Studio por todos lados, para bien y para mal. Primero vamos a ver para bien. Katia me estaba mencionando durante la película. Punto número 1, bajó mucho de peso Marilyn para este personaje. Compárenla con la vecina de la comezón del séptimo año, bajó bastante de peso. Segunda, decidió por una cuestión de creación de personaje, pintarse las manos, el pecho, el cuello y la cara como si fuera un fantasma. ¿Sí? O sea, como es un personaje que juega en el mundo del espectáculo de ínfima categoría, pues está pintada casi como un clown, casi como un payaso blanco. Vean, y es lo que me mostraba Katia, la escena cuando platica con la maestra que va en el autobús.
bueno, Hope Blanche, que bueno, para dato de trivia, la maestra del camión se acabó casando con el vaquero latoso. Ahí se conocieron Hope Blanche y Don Murray y se casaron y vivieron juntos hasta que ella murió en el 2003, él murió en los 90, pero pues bueno, ahí se conocieron, qué cosas de la vida, ¿verdad? Yo no, digo, no sé, el personaje de Bo es como la invitación a tomar Prozac, ¿no? O Tafil o algo que de repente dices, ya güey, amárrenlo, o sea, cállenlo, por favor. Es un personaje terrible. Pero bueno, regresamos a Marilyn. Entonces se pintó la cara como para verse diferente. El acento que maneja es muy diferente al acento de la vecina de La Comezón del Séptimo Año. Este es un acento sureño muy marcado, ¿sí? Y la actitud del personaje es lo que también hace que el personaje sea muy bello. Finalmente son un par de idiotas que tienen sueños rotos y sueños loquísimos. Uno que es un cuate bajado del cerro a tamborazos y que resulta que ahora quiere casarse cueste lo que cueste. Y la otra que es una pobre chica que trabaja en un cabaret de cuarta que quiere llegar a Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, para bien está toda esa creación del personaje, cómo el personaje va soportando el bullying hasta que pues de pronto las emociones cambian y termina enamorada de este personaje. Bueno, también es ficción, entonces, bueno, tómenlo como es, pero también hay una parte muy peligrosa del método del Actors Studio. Para diferenciar un poco, no lo vimos la semana que entra porque no jugaba en ese momento, pero ustedes recuerden que una de las grandes primeras escuelas de actuación entre el 19 y el 20 fue Konstantin Stanislavski. Stanislavski es el que crea el famoso método Stanislavski, donde el actor prepara al personaje en términos psicológicos, emocionales, a través de una investigación. O sea, si me toca a mí interpretar a un vaquero, pues tendré que irme a ver a los vaqueros, tendré que ir a ver los rodeos, cómo se visten, cómo hablan, cómo todo, pero hay un distanciamiento del personaje. Finalmente, como Diana Bracho alguna vez lo dijo cuando hizo María Callas en Masterclass, que decía, no, pobre de mi familia, ¿por qué les voy a llevar a María Callas a la casa, no? Entonces me quito a María Callas, la dejo colgada en el camerino y Diana Bracho se va a su casa. Y hay un distanciamiento entre el actor y el personaje. El método del Actors Studio es un método en el cual tú tienes que encontrar en tu biografía personal cuándo te has sentido como el personaje. Vamos a ponerlo en un caso muy extremo. Si el personaje es una prostituta o un sexo servidor, tienes que encontrar en tu biografía cuándo te has sentido así. Entonces, no por nada, buenas partes de las generaciones del Actors Studio terminaron ellos y ellas pues lastimándose y pues bueno, autodestruyéndose en muchos casos. Marlon Brando, Montgomery Clift, que lo vamos a ver en 2 semanas, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson. Si te toca que la hagan de locos, aguas que se estacione De Niro junto a tu coche, porque desde que viene manejando, viene ya metido en el personaje y se baja y patea puertas y rompe espejos y todo. Sí. Dustin Hoffman es... También es Actors Studio. Y bueno, sí les conté la anécdota de Laurence Olivier con Dustin Hoffman. No, creo que no. A ver, de una vía que lo mencionaste, bueno, y Dustin Hoffman dice... Es famoso porque se pone como loco. Sí, bueno, pues Dustin Hoffman está haciendo Marathon Man, donde Laurence Olivier encarna al Dr. Mengele, que es un dentista en Nueva York. Maratón de la Muerte, que es una película estupenda. Tienen que hacer una escena donde Dustin Hoffman está bajo una enorme presión existencial, porque lo andan persiguiendo en Nueva York. Y entonces, toda la noche previa al rodaje, Dustin Hoffman se mete anfetaminas, se mete cocaína, no duerme, se toma una botella de whisky, anda corriendo por Central Park para ir hacia acelerado y llega al rodaje. Y entonces está Laurence Olivier elegantemente vestido como su personaje, comiéndose una toronja con una cuchara, ¿no? Eso lo contó Dustin Hoffman en el programa del Actors Studio. Y entonces lo ve convertido en un asco
y le dice Laurence Olivier, oiga, ¿qué le pasó? ¿Todo bien? No, pues es que vamos a filmar la escena final de nosotros, el clímax. Entonces tengo que venir yo acelerado, dice, y a ver, cuénteme qué hizo. Pues me metí cocaína, me metí anfetaminas, corrí toda la noche, no me bañé, no he dormido. Y entonces dice Dustin Hoffman que Laurence Olivier lo destruyó con una pregunta. Lo vio, siguió tomándose su toronja y le dijo, en inglés, porque en español no funciona, en inglés le dijo, ¿Do you try acting? ¿No? Y que en ese momento Dustin Hoffman se desplomó enfrente de Laurence Olivier y dijo, pues sí. Y Laurence Olivier siguió comiéndose su toronja y al rato interpreta al doctor Mengele con toda la maldad del mundo posible. Entonces, bueno, es un método exageradamente vivencial que, bueno, Marilyn aquí también lo empieza a usar y logra unos momentos muy fuertes. Digo, hay cosas y eso es lo que vuelve, si no hay un colchón emocional en el actor, puede volver muy peligroso el método, ¿no? Porque, por ejemplo, Elia Kazan dice que cuando filma Al Este del Paraíso con James Dean, empieza a utilizar una parte de la biografía de James Dean que era muy dolorosa. A James Dean, su padre lo odiaba, lo despreciaba a más no poder, y James Dean siempre quiso estar tratando de conseguir el favor del padre, el amor del padre. Cuando haces una película donde hay un personaje obsesionado con el amor del padre, ahí le empezó a apretar tuercas a Elia Kazan, y tú ves a James Dean y dices, no es posible que alguien actúe de esa manera. Pues es que no está actuando, está sacando eso. Aquí esta parte donde de repente Marilyn empieza a hablar y empieza a hablar de abandono y empieza a hablar de soledad y empieza a hablar pues de que no, pues yo quería esto, pero finalmente acabé aquí y como que no encuentro y yo quisiera ser madre y yo quisiera ser... Dice, esa es Marilyn, esa no es Cherry, ¿no? Como ella dice, no Cherry. No, esa no es Cherry, esa es Marilyn hablando de Marilyn. Y si se fijan, ahí Marilyn se quiebra. Esa escena, es muy bonita esa escena con Hope Blanche. Y bueno, Hope Blanche seguramente le dijo Joshua Logan, a ver maestra, tú escucha, no dices nada. Deja que Marilyn se suelte. Y se suelta Marilyn, y esa escena en el camión es preciosa por eso, pero es Marilyn hablando de Marilyn. Entonces, el personaje de Cherry, pues es un personaje que Marilyn Monroe sabe perfectamente quién es, porque es Marilyn. O sea, Marilyn así llegó a Hollywood, a jalonazos. Marilyn tuvo que pasar por una enorme cantidad de abusos por parte de la industria para poder seguir colocando. Qué bonita esta escena cuando Arthur Kennedy... que eso es otra cosa. La película tiene unos secundarios de lujo. Arthur Kennedy, como el padrino del Babas, del Bo, era uno de esos actores secundarios. Es como Andrés Soler, ¿no? Que siempre fueron actores de reparto, pero que te levantan y te soportan la película. Y aquí, pues, él es el catalizador de las emociones de Bo, ¿no? O sea, ese momento cuando le dice, a ver, maestro, ya te ganaste una madriza. Si yo pudiera, yo te la daba. Pero te la va a dar este señor. Nada más piensa que cada trancazo te lo estoy dando yo. Qué gran momento del personaje, ¿no? Porque es como su padrino, pero también es su papá, pero también le está cuidándole todo al otro, y hasta que lo saca de quicio. Y que también llegó un momento, este momento final, que le dice, yo ya no voy, porque ya te toca a ti vivir. Y ya tienes a alguien a quien cuidar. Así que yo ya no juego, ¿no? Pero era uno de esos actores que nunca ganaron un Oscar, nunca salieron en ningún homenaje, nada, pero Arthur Kennedy es de esos. También la señora de la cafetería sale como en 300 películas, el chofer, ¿no? O sea, todos son unos secundarios maravillosos, pero, pues bueno, por ejemplo, el actor Don Murray, que hace el papel de Bo, es su primera película, y Marilyn estaba muy consciente de que, y de hecho se peleó después un poco con Joshua Logan, que le dijo que la película no se vaya completamente hacia el personaje del vaquero, que la chica también se vuelva
protagónica. Y sí, lo logra equilibrar muy bien, pero sí, finalmente la historia es la historia de Bo. Sí. Entonces Marilyn les armó un desmadre acabando la película. Y dice Joshua Logan en unas memorias, dice, pues no me volvió a hablar nunca. O sea, Marilyn jamás me volvió a hablar. Se sintió como muy agredida por lo que la película contaba. Dice, me pareció muy raro. Pero bueno, es la película que le da a Marilyn nominación a Globo de Oro de Mejor Actriz de Drama. No se lo gana, pero finalmente para ella era muy importante cambiar esa imagen de la comezón del séptimo año y de los caballeros las prefieren rubias, y que curiosamente es la imagen más icónica de Marilyn. O sea, Bus Stop, yo no sé, la he pasado en clase 2-3 veces, es como la tercera vez que la paso, pero nadie la conoce, y es una Marilyn actriz, es una Marilyn que no es Marilyn, y sí, pareciera que en algún momento vamos a volver a repetir el estereotipo. Qué bellísima escena cuando Arthur Kennedy llegan al hotel ahí en Phoenix, abre la ventana y la ve en la ventana con la pierna levantada. Qué hermosa imagen. Pero ahí, a partir de ahí, la película es pues una película acerca de una mujer que se vale de una situación para poderse escapar. Eso es Marilyn también. Marilyn Monroe se casó a los 16 años para poderse salir del infierno en el que estaba con la familia sustituta con la que vivía. Y claro, el primer marido de Marilyn Monroe, en cuanto Marilyn se volvió Marilyn, so long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Tú fuiste el del proceso, con permiso, ¿no? Y aquí de alguna forma el personaje hace lo mismo. O sea, los dos finalmente salieron del mundo, salen como del cascarón, y de repente en medio de esa nevada tipo El Resplandor, en donde se quedan atrapados, pues de pronto tienen que empezar a vivir, que eso es el tema principal de la película, ¿no? Entonces, sí, Marilyn está bien sorprendente aquí, y los tonos que tiene, que pasa de la desesperación a la melancolía, al romance, a todo, aquí ya se nota el Actors Studio. Luego, la gran tragedia de Marilyn Monroe es que estamos en 1956, nos quedan 5 años nada más. Lo que alcanzó a hacer en 5 años, ¿no? Y 5 años que son terriblemente problemáticos emocionalmente. Aquí ya nos libramos de Joe DiMaggio, se nos va a pegar a Arthur Miller, que alguien diría, oye, Arthur Miller, qué maravilla. Sí, pero como persona no era una buena persona. Entonces, bueno, acháquenle que Marilyn sigue sufriendo abortos, sigue sufriendo el abuso de la industria, y que, pues bueno, finalmente, pues todo eso va a llevar, todos los caminos llevan a la Casa Blanca, y ahí se puso todavía la cosa peor, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Marilyn, aquí en esta película, 30. Ella es del 26, pues estamos en el centenario, tenía 30 años cuando hizo la película. También es interesante porque ya no es una actriz joven. Para los estándares de Hollywood, otra vez, ya no es una actriz joven. Está justo en el límite, ¿no? Sí, Katia. Yo lo veo como me pongo los zapatos ahorita de Marilyn Monroe, por cierto. Sí. O sea, mi prima me corrigió eso. Dice, no es Marilyn Monroe, es Marilyn Monroe. Monroe, sí. Monroe. Ok. Nada más Monroe. No es la O solita, es una O con una E. Ok. Es Monroe, ¿no? Ajá. Entonces, pero me pongo esos zapatos. Y sí, efectivamente, está en una transición y está mandando el mensaje bien claro. Yo quiero ser amada. Claro. Busco ser amada. No me interesan ni los $4,000 que están representados, ni meterse el dinero. $4,000 del tipo y los rechaza. Ese momento, $4,000 era para comprarte una casa. Claro. Sí, sí. Etcétera. Entonces, se está mandando un mensaje. Hasta ya voy y ya logré esto. Pero lo que busco realmente es ser querida, ser apreciada, y no nada más en el ámbito de lo que puedo ser, sino apreciada por lo que yo soy, Así es. como persona. Así es. Y así ya voy. Recuerden que estamos tratando con una actriz y una persona que tenía un IQ de 170. O sea, era realmente
se pudo convertir tal vez en el personaje más poderoso de Hollywood. Pero el problema es que la inteligencia emocional está por los No, pero eso venía desde Sí, yo sé. desde pero la cuna, la ¿no? dependencia emocional que Claro, tiene claro. con cualquier persona genera una dependencia Sí. emocional, ¿no? Ahora, bueno, esta película, con toda la lectura de género actual, es una atrocidad. Por favor. No, sale o sea- solo negro, además, en toda la película. Exactamente, en Phoenix, Arizona, no hay un solo afrodescendiente por ningún lado, eso, exactamente. Los Y únicos que aparecen son en el parade ahí, son negros haciendo... son blackface, es el blackface, ¿no? Que tiene todo el sentido en el sur de Estados Unidos, o sea, tampoco, ¿no? Y también eso, o sea, la película es una película sobre el acoso. O sea, este cuate, y bueno, pues es una obra de teatro que... Es una obra de teatro que si ahora la pones, tendría severos problemas con buena parte del público, porque pues, la película es una película sobre el acoso. Y también incluso el final de ella transformándose, pues es el síndrome de Estocolmo, o sea, ya no hay salida tampoco. La segunda parte es Sí. la historia de cómo llega al hospital golpeada por el... Claro, sí. Sí, digo, porque pues este personaje representa esa Norteamérica bruta, bronca, que ahí está latente en la Norteamérica de los 50. En los 60 ya no va a estar. Y en los 70, olvídense, o sea, de los últimos que en algún momento... bueno, déjenme decirles, el que estaba pensado para ser el personaje, pero no pasó el test, Clint Eastwood. Imagínense, hubiera sido la reunión de Clint Eastwood con Marilyn Monroe, eso hubiera sido épico. Pero bueno, Don Murray, que sí cae muy gordo y sí de veras da esa golpiza, es de parte de todo el público que está viendo la película. O sea, yo no sé, no había nacido, pero me imagino que en los cines algunos han de haber aplaudido con la madriza que le ponen a Bo. Y además hay algo muy preocupante, le está pegando cerca de las bombas de gas, en algún momento puede haber una tragedia, ¿no? Pero la tragedia es que este imbécil entienda lo que está pasando. Pero sí es una película que habla de un acoso, que se acaba convirtiendo en eso. Para el tipo, ¿no? Sí. Tú tienes que ir y disculparte con cada uno de ellos y y cambia. Por ejemplo, esta Pasaste toma, primero, ¿no? estos de la revista Life que andan ahí de Sí, metiches sí. y le toman una foto a Marilyn agachada, dices, ouch. Sí, ya pasaron muchos años, Sí, Yo siento adelante. que si nos ponemos Sí. como dices tú, en la clave de aquella época. Es el contexto, Está, claro, ajá, sí. tratando de no pensar desde acá y en la cosa más. Ujú. Creo que está criticando como una cosa que es un discurso que es como muy gringo de nunca te rindas. Y siempre Sí, consigue claro, diferencia. claro. Es una crítica social en el fondo, creo, a esta Sí. mentalidad de no rendirse. Que dices, hay un momento en el que no va a ser como tú quieres. Sí, claro, Hay un estoy momento en totalmente que de acuerdo. Tu tesón se vuelve violencia. Aquí, esta película la debe haber visto hoy en la mañana el presidente Trump. Son de las que debe llevar en la laptop, ¿no? Porque, o sea, es ese tipo, o sea, trasladen el carácter de Bo a Trump y dicen, no, yo voy a meter a Irán, porque no. Y no, es que los tenemos que sacar. Oye, pero la OTAN, y no, a mí la OTAN me vale madre, hay que sacarlos. O sea, así se ha de poner de necio en la Casa Blanca este personaje, y todavía peor, ¿no? Pero es eso, o sea, a mí lo que me atrae lo que me atrae mucho de la historia es esa idea de que efectivamente estos personajes que tienen esta noción del éxito a cualquier precio, pues finalmente en un momento dado, esa cuestión que además en el caso de hombres, mujeres, el hombre que conquista a la mujer es el que vale, es el más macho, y es la fierecilla domada de Shakespeare, ¿no? Nada más que aquí aquí hay un cambio, en la fierecilla domada realmente los dos son dos personajes que son bloques, no hay manera de doblar a ninguno. Aquí lo rico de la historia es que ella es de una vulnerabilidad enorme y entonces todavía el acoso se siente más desagradable. Porque sí, es una
Sí, o sea, si en términos completos la termina conquistando, pero ¿a costa de qué? Otra cosa. ¿A costa de exacto, qué? La ¿no? vulnerabilidad de Hollywood. Claro. O sea, también, ¿no? Sí. O sea, ustedes no quieren ir a Hollywood, híjole, ahí te van a hacer, pero leña. Claro. Sí, no, Sí. y además de toda la mentalidad de la época, ¿no? Una mujer decente se casa y todo, y no se larga a ser vedette. Lo que dice Arthur Kennedy, lo que le dice el personaje de Arthur Kennedy, le dice, yo no quería que se casara contigo porque tú tienes mucha experiencia. Ah, o sea que yo soy una... Pues sí. Sí, eso es toda la... Pero otra vez, o sea, ahora época. tenemos alumnos y sobre todo alumnas, compañeras, que se ponen muy mal cuando pasamos estas películas y reclaman. Dices, bueno, a ver, hay un contexto y finalmente es parte de una historia. Hay que pensar como la ¿no? época, caramba. Claro, eso es lo que se tiene que hacer. Yo creo que los Claro. valores que muestra Sí. la película en ese tiempo fueron aplaudidos en ese momento. Claro. Por supuesto. Sí. Ay, claro, qué bueno que no se fue mejor. No, ella al hogar. En serio, debieron haber sido aplaudidos. Porque además él no es tan malo. Porque No, es bruto. O sea, Es no bruto. malo. Es bruto. Es bruto, ¿no? Sí, porque te acepto Sí. que hayas tenido otro novio. O sea, lo del es un cuate que piensa con los músculos. Entonces, en el momento en el que se enfrenta a las emociones, el cuate no sabe reaccionar y se vuelve un chivo en cristalería en cualquier lado, ¿no? Entonces, pues la única manera de ponerlo en calma es que llegue un providencial chofer de autobús que es luchador, ¿no? Y que también hay esa como jiribilla con los otros personajes. Por ejemplo, la señora del café, y eso está muy bien puesto, se le queda viendo, ¿no? Y le dice así como, ¿qué me ve? Dice, es que tiene usted unas manotas, ¿no? Dice, es que, pues sí, soy luchador, ¿no? Y no sabe cuánto quisiera yo conocer el cuarto que tiene allá arriba, donde tiene chimenea, tiene un sillón y pues con un par de cervecitas como que... O sea, la película tampoco es hipócrita, o sea, finalmente aquí los personajes que expresan mejor la sexualidad son los personajes mayores, son los personajes adultos. El propio Arthur Kennedy le empieza a hacer ruido al del camión, porque la otra señora pues como que dice, pues aquí quien pase, pues pasa, ¿no? Entonces, eso es muy padre y Marilyn está hermosa, o sea, realmente este es un personaje único en su carrera. Lo revive un poco en El Príncipe y la Corista, aunque ahí el peso de Laurence Olivier es muy fuerte. Y bueno, el giro que vamos a dar ahorita es, en un momento dado, pues bueno, Marilyn regresa a trabajar con Billy Wilder y eso nos va a llevar a una obra maestra que se llama Some Like It Hot, que será la película que veremos el próximo jueves, que es Una Eva y dos Adanes, que es una verdadera maravilla. Y pues vamos a ver finalmente, John Huston la dirige en su última película completa, que va a ser Los Inadaptados, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esos cambios, vamos a ir viendo finalmente Marilyn Monroe Productions, pues no pasó de 2 películas, esta y El Príncipe y la Corista, y se entiende también perfectamente. Las dos pueden ser súper biográficas, están claro. mostrando ella. No, y también se entiende el córtenle las alitas, ¿no? Que no se nos vuele. ¿Quién sabe? Si hubieran pasado 10 años más, Marilyn se hubiera vuelto una persona muy poderosa en Hollywood. Pero bueno, pues ya no va a llegar. Sí. Y mientras estábamos viendo la película dije yo, bueno, me voy a fijar bien. Pero en toda la película yo llegué medio tarde. No, pero apenas se habían subido al camión. Ah, ok, perfecto. Sí. Pero en todo lo que vi, y mira que lo estuve buscando, no hay, solamente hasta el final, durante la catarsis de Marilyn, no hay una sola escena en la cual ella no presente un rostro triste, angustiada, atrapada, enojada, etc. O sea, solamente la catarsis y después, y además de todo hay un rayo de esperanza, ¿no? Así va a ser. Es decir, nunca sonríe. No. En toda la película no hay una sola sonrisa. ¿Qué? Cuando se besan, sí, ¿no? La escena Por- romántica, sí hay. La parte catárquica. No, pero Exacto. como al principio. No.
Está, sí. Sí, está, ella le hace como así, ¿no? O sea, no hay O sea, una... ya quítate, déjame, no quiero, ¿no? Sí, ¿no? No, pero antes de que Sí. le diga que se va a casar con él. Sí, No, ahora sí. No, o sea, Sí. vamos, Cuando se habría que volverla a ver completa, ¿no? Porque esto fue cuando empecé a ver, es cuando ella sube al escenario. O sea, yo me imaginaba que ahorita va a subir al escenario y va a Bueno. hacer todas sonrisas. ¿No? Esa subida al escenario también dice mucho. Sí, es muy dolorosa. No, o sea, es Sí, un dolorosa. pedazo de carne en medio de lobos. Sí. O sea, vean eso, o sea, Marilyn hizo una película que le gustó por la obra de teatro, que le gustó por el tema, que todo, pero es una película que todo el tiempo está comunicando la psique de Marilyn Monroe. Sí. O sea, sí, muy nosotros la vimos cantando Los diamantes son los mejores amigos de una chica y hay la falda de la comezón, pero ¿cómo te sientes? O sea, recuerden cómo se filmó, la primera vez que se filmó la escena de la falda, había 5,000 tipos rodeando la escena, aullando, gritando, peladeces y todo, que echaron a perder la toma, de hecho, pero ¿cómo te sientes con 5,000 hombres aullándote? O sea, esas son las preguntas que deja esta película, ¿no? Sí. Y sí, no deja de mostrar su enorme belleza, pero aquí ya no, eso ya no importa. Aquí sí ella se está yendo ya para otro lado, ¿no? Como persona, a mí me gustó saber qué estaba leyendo en ese momento. Juraría que estaría leyendo psicología. Era muy fan de Freud, era muy fan de Sartre, era muy fan de Camus. Y está buscándose a sí misma Sí. y hay mensajes muy claros, ¿no? Claro. Sí. Por eso esta película es bien importante. Qué bueno que la pudimos compartir. Y sí, Gonzalo, cuéntanos. Bueno, yo no conocía esta película. Ok. Estuve recordando siempre que la industria en México del libro vaquero Ajá. fue floreciente y tuvo una serie de adictos, entre ellos yo, que llevábamos así un montón de novelas de Ajá. vaqueros y nos daban otro tanto y pagábamos la diferencia, ¿no? El cambio. Y todos tenían el mismo molde. Ajá. Había un salón en un... Sí, es el pueblo, western. El pues, vaquero. que apenas iba surgiendo, Sí. era el salvaje oeste, eran los primeros hombres blancos llegados a tierra de indios, donde obviamente los indios eran los malvados de la historia, porque eran los que robaban, eran los que asaltaban a los Claro. pobres blancos descuidados. Por cierto, hay muchas películas sobre Miles. poblaciones de blancos asaltados por Claro. indios, ¿no? Entonces era un modelo, era un tipo, era un arquetipo, Ujú. era un esquema ya establecido. Era un género. Era el western. Y era el western. un género, Claro. tanto en literatura, aunque literatura siempre fue considerado un género menor. Ujú. Es decir, la gente que leíamos libro vaquero, pues la gente que leía el otro tipo de literatura nos veía con un tono de mucha conmiseración, ¿no? Sí. Porque decía, bueno, Sí. no sé cuándo vayas a poder salir de esa Tú con tu libro de subcultura, Kierkegaard aquí. esa subliteratura que además es adictiva y además de adictiva, degenerativa, ¿no? Sí. Entonces todo eso me estuvo brincando mientras veía la película. Ajá. Bueno, en el salón siempre había los servidores, casi siempre mexicanos. Sí, por lo general. Y había una especie de una gradación de clases Sí. por una situación que yo nunca he logrado entender tampoco. Ujú. Llegaban chicas de Ujú. todo tipo, pero aún estas chicas tenían que ser blancas como en esta película, porque las chicas de salón indígena no eran asimilables
por la clientela blanca, los llamados pioneros. O sea, los blancos sajones que apenas estaban conquistando esa tierra, no gustaban de las indígenas como gustaron los españoles aquí en México, ¿no? Entonces, entre las chicas de salón no encontraba uno indígenas. No. ¿Pero cuándo? ¿En dónde? San Francisco en todo ese tiempo, o sea, en San Francisco sí se dio. San Francisco fue el lugar, toda la parte, bueno, fue el lugar y fue famoso por esto, hay que checarlo en la parte de la historia, en el cual sí se dieron los cabarets con negras, con blancas, con indígenas. Y eso es algo que San Francisco mismo lo pone como su heritage. ¿Sí? De hecho, hay toda una parte de historia justamente dedicada a este punto de la integración racial de San Francisco en esos tiempos. De ahí el corredor hasta Eureka, vamos, porque la carretera te lleva toda la parte hacia allá. Y durante toda la fiebre del oro y antes y después, dice, realmente sí, la chica de cabaret, ¿sí?, fue integrada. Fue una de las primeras integraciones. Esto es una de las cosas que realmente se ha puesto y se ha enfatizado en los últimos, pues desde los últimos años, ¿no?, con el asunto, ¿no? Ahora, en el caso del libro vaquero, algo gracioso, alguna vez mi hermana y yo estuvimos dando clases en la parte del libro vaquero. Okay. Sí, psicología de la creatividad. Okay. En la forma de las historias del libro vaquero. Esto estamos hablando de 1990 y pico, ¿sí? Y nos pagaron esas sesiones. Mi hermana estaba en diseño industrial y entonces la idea, bueno, el problema, la problemática era que las historias se repetían siempre las mismas y que ya estaban hartos y que necesitaban un cambio de historias. Todas las historias eran copiadas, bueno, no eran copiadas, eran calcadas. Eran las mismas, eran las mismas. De hecho tenían algo así como los el desarrollo de la historia casi marcado, ¿no? Y eran desarrollos de historias, o sea, los niveles están numerados, ¿no? Que las variaciones aquí, algo así como una forma sonata, ¿no? Tema 1, tema 2, variaciones del tema 1, variaciones del tema 2, suceso, pic, y además coda, resolución del problema y coda. ¿Sí? Y estuvimos viendo justamente eso. Una de las cosas en las que hablábamos era, oigan, es que nosotros tenemos que plantear chichonas, culonas, exacto, rubias y demás. No podemos poner asuntos indígenas porque simplemente lo que buscan, o sea, los estereotipos no los pueden cambiar. Y no se pudieron cambiar. En 1990. El otro día compré un libro vaquero nada más para ver si realmente habían cambiado el asunto. Se está cayendo el cielo. Sí. Se está cayendo el cielo. Sí. Pero, o sea, definitivamente el libro vaquero no era un reflejo de la sociedad mexicana. Era una industria. Era una industria. Sí, el dueño, como una fábrica. y el dueño era una familia y ya iban en el nieto del que lo había fundado. O sea, a mí me tocó justamente cuando los nietos de los fundadores del libro vaquero, ¿sí? En realidad es una historia con un montón de ramificaciones. Ermelinda Linda y algunas otras cosas interesantísimas, porque además de todo, el tipo o sea, sobre todo, todavía estaba el padre y los nietos ya le querían arrebatar al padre. Se acababa de morir el abuelo, ¿sí?
la visión de la industria para cambiarla completamente. De hecho, una de las líneas propuestas por los nietos era cambiar el mundo vaquero y todas las historias vaqueras por historias de científicos o historia de la humanidad. Metiendo, era muy fácil, o sea, ya no había que inventar historias, simplemente copiamos historia y le metemos al pueblo, pues, filosofía, filósofos, como dice la antigüedad, vamos a meterle desde, bueno, hasta Diógenes, había cosas de que, vamos, ¿por qué no? Simplemente hacemos clases de historia, pero con bonitos. Claro. ¿Sí? Filosofía, con bonitos. Historias de cómo se conquistó el oeste americano, la meseta, ¿cómo se llama? La llanura costera tropical sinaloense, guerrerense, la llanura costera, bueno, toda la parte de la mixteca, o sea, incluso todo el conocimiento, como si fueras, como si los libros de historia, en lugar de ser aburridísimos, pues no estaba mal. No, una super idea. No estaba mal. Es una super idea. Finalmente no lo lograron, ¿eh? No, pues no. No lo lograron. Pero sí, no era culpa de yo soy testigo de que no era culpa de los escritores. Tenían unos escritores de primerísimo nivel. De hecho, se estaban adaptando porque como, no podían hacer otra cosa. Sí, o sea, era como un trabajo de escritor famoso que tiene que vivir de algo. Claro. Sí, ese era un maestro en la SOGEM nos confesó que ¿escribió? Ese es el problema. Si no te puedes salir de esos moldes. De esos moldes, esas cosas, de esos estereotipos. Y los si no lo venden, si lo venden punto. No hay más que darle la vuelta. Ok. Mucho análisis. Tuvimos que analizar eso y tuvimos que hacer. Me lo dijo el nieto que quería retomar y todas las cosas. O sea, vale la pena intentar, vale la pena hacer el asunto, pues vas a tener que hacer un golpe de Estado. Sí. O sea, es imposible. Sí. Porque además de todo, el padre, o sea, los hijos del abuelo, ¿no? Que eran los que tenían todo y tenían todo el dinero, además de todo, no se lo soltaban, Sí, no se lo era estaban soltando a los Era nietos. exitosísimo. Exacto. Claro. Tú llegabas ahí, tenía un gran escritorio de madera, el hombre estaba soltado y todo, ahí donde llegamos a entrevistarnos y todo, una cruz enorme con un Cristo sangrante y duro. Un Cristo medieval. Ya te imaginas, ¿no? Después de veías eso y ya sabías que las cosas no se iban a cambiar. Claro, claro. Que no iba a haber manera. Sí, o sea, el problema y las quejas y todo, desde los dibujantes, desde los argumentistas, dentro de las historias, todo, era que, o sea, casi era, por favor, lávenle el coco al viejo, por favor, convénzalo de cómo cambiar, renovarse y cambiar y llegar a otro. No lo logramos, entre otras cosas, porque no iba a venderse bien. Ah, sí. Es que es interesante lo que pasa con esos modelos. Pero bueno, no depende del esfuerzo. Como la película de terror, como la comedia romántica. Los géneros. O sea, pero estos, o sea, dentro, por ejemplo, este western es completamente distinto, no es algo prefabricado. No es un western. Pero no lo es. Sí, es un neo-western. No es, sí, no es, sí. No es el producto industrial. Claro. Pero entonces sí es interesante porque nos gustan los productos industriales, que yo no creo que necesariamente, o sea, yo veo comedia romántica y me gusta, ya sé cómo va a acabar. Claro. Pero creo que es el encontrar la bendita tranquilidad en un mundo inestable de que sabes cómo va a acabar una historia. Claro. ¿Sabes? O sea, Te da seguridad. Creo que sí, y no necesariamente, o sea, Y reassurance al no cerebro todo de ser, de que las cosas son como tú las crees que son. ¿no? Sí, sí, O sea, sí. no todo, o sea, digo, el cine de arte es fantástico, a mí me encanta. Pero es un challenge a uno mismo. Pero de vez en cuando es cómodo y agradable saber cómo va a acabar, ¿no? Y creo que eso es lo que pasaba, y no sé si aún siga, con el cómic, con el libro de vaqueros, como pasa con la novela negra, que sabes que al final van a agarrar al asesino,
Con Jane Austen sabes qué va a pasar, se van a casar. Tarde o temprano. Tarde o temprano alguien se va a casar y sobre todo Muy lo más bien. bonito. Sí. Bueno, retomo mi Sí. relato. No lo dejan acabar. Entonces, estaba yo diciendo que estaba Sí. yo recordando el modelo de el libro vaquero. El libro vaquero es un género. Hubo muchísimos autores y hubo muchísimas series de libro vaquero. No es exactamente el libro vaquero. El libro vaquero solo era una línea de tantos libros vaqueros que había, pero bueno, ese era el esquema y todos lo manejaban igual. Y era adictivo realmente. ¿Por qué? Pues porque reforzaba todos los valores del machismo. El machismo, ahora sí que voy a volverme el abogado del diablo. Siempre que una idea o un modelo pervive en un tiempo, en un lugar y por un lapso de tiempo, quiere decir que tiene operabilidad en una sociedad dada. Es decir, uno o varios sectores de esa sociedad se amoldan a esos valores, que a eso iba yo. Creo que este neo-western recupera los valores esenciales de lo que genéricamente yo llamo el libro vaquero. Es decir, la girl, o sea, la chica del salón, es blanca, es muy pobre, es migrante, es solitaria, no tiene quien la defienda, y sobre todo es una guapa boba. Es un objeto de consumo, es alguien del que se puede disponer. Cuando vemos esa escena donde dice que tiene la pierna levantada, se ve como varios hombres vaqueros, se entiende en este caso, y sí son vaqueros, ¿por qué? Porque es un torneo de rodeo. Son suertes que aquí en México llamaríamos charras, y allá son suertes de rodeo. Y bueno, esta película lo que tiene para mí es que recupera una serie de arquetipos y modelos que eran muy funcionales en ese tiempo. Hay un héroe que aquí, por alguna circunstancia del arte cinematográfico, lo desfigura un poco, pero mantiene su esencia. Es joven, es guapo y es muy fuerte físicamente. O sea, el héroe del libro vaquero jamás de los jamases podía ser viejito, encorvado, negro, indio, no. Tenía hispano, ¿verdad? De ojo claro, muy guapo, a lo mejor un poco necio, un poco insistente. Un nombre atractivo. Hazme una señal para seguir porque no sé qué es. Verdaderamente sí estoy de acuerdo con lo que dices. Realmente me parece muy atinado. Déjame acabar y ya acabo en 3 minutos. No te preocupes. Entonces, por el lado de eso, a mí que yo fui consumista del libro vaquero, con una serie de autores, no estrictamente el libro vaquero, Marcial Lafuente, Estefanía, Kay Luber, y podría mencionar 20 autores, pero el esquema es el mismo. Y producía adicción. Y aunque la compañera, y tiene razón, decía que el esquema es el mismo, que se repite una y otra vez, pero es como droga, es como fumar un cigarro. Ya sabes que un cigarro se parece a otro y el efecto va a ser el mismo. Efecto, Exactamente, el libro vaquero tenía ese efecto. Y era una especie de lectura de evasión. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, tenía esa función, pero también tenía la función, porque eso ya lo estoy repitiendo,
de reafirmar ciertos valores que en esos tiempos eran lo que había, sobre todo el machismo. Decía yo hace rato que me vuelvo abogado del diablo porque el machismo fue funcional en muchos sectores sociales y no había más. Claro. Tenía su parte romántica. Cuando el chico se hace a un lado, o sea, ya va a subir, pero se acuerda que va con una mujer que le ha perdonado su brutalidad y lo ha transformado. Claro, eso es muy romántico, pero debemos concedérselo al arte cinematográfico o a la literatura. Es obvio que alguien que es así con una formación de generaciones es difícil que cambie, pero creo que esa es la función del arte, proponer que a partir de una serie de parámetros podemos cambiar, podemos mejorar, y a partir de esas mejoras ir transformando las dinámicas sociales, y creo que eso es lo que para mi gusto habría que recuperar de la película. Sí. Que ya se volvió menos bruto, que ya se volvió menos posesivo, necio, que ya va a ser más delicado, que ya la va a tomar en cuenta, que ya no es un objeto de su placer, sino que le da una personalidad, una presencia como sujeto, ya no como objeto. En el momento en que él muy caballerosamente le cede su chamarrota, en un clima tan extremo, bueno, hay que tomarlo como un gesto caballeresco. Claro. Y como una señal de que hay esperanzas para cambiar esa situación tan desfavorable para las mujeres. Entonces yo digo que esas son las partes que también habría que recuperar. Entiendo, mencionaba usted que las alumnas se ponen muy mal y yo lo entiendo, porque lo están leyendo desde esta época. Claro. Y yo entiendo que una jovencita no puede ir a esa época tampoco. Somos los que tenemos cierta edad los que podemos entender esa transición. Así es. Cierro ya esa parte y me voy a la personalidad de Marilyn. A mí me resulta muy conflictivo la persona de Marilyn. A mí me la vendieron para esa época como un objeto de consumo, como un objeto de excitación, como un objeto de sensualidad. Entonces se me hace muy difícil a mí ponerme en un tono imparcial y decir, oye, pues qué buena actuación se aventó aquí. Se me hace muy difícil. Estoy muy endrogado, estoy muy enajenado con su otra imagen de mujer fatal, de mujer sensual, de objeto de consumo sexual. Entonces eso me impide apreciarla como una gran actriz, que en este caso demostró que lo es. Pero bueno, ya no es culpa de Marilyn ni del cine, sino del sistema que me enajenó a mí. Ahí lo dejo. Ok. Tantito es que nuestra compañera quería decir algo. Ahorita. Sin duda son 7 décadas que han transcurrido desde entonces. Una Norteamérica que llevamos como referente para ese país vecino. Sí. Yo pensaba en términos de los jóvenes que pueden ver esta película, les infarta, tal vez a ellos no tanto como a ellas ahora. ¿Qué tanta distancia hay, digamos, de edad entre nuestras ancestras, abuelas, bisabuelas, que fueron raptadas? O sea, en términos ya de la condición real, o sea, no estamos tan lejos todavía, estamos
Claro. estaba en registro, llegó borracho, lo hizo enojar, la mató de un golpe y ni siquiera tenía que sacarla de la casa. El hombre seguía ahí porque lo hizo enojar, ya borracho, etcétera. O sea, históricamente el concepto también tiene sus relaciones, sus definiciones, ¿no? Pero sí mueve y da gusto ver pues, un proceso, un granito de arena desde la productora, la actriz, la mujer, la víctima y la que no quiere ser víctima. Claro. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Un poco retomando lo que dijo el compañero. A mí me está como, yo tenía esa imagen de la que me habían vendido, ¿no? Claro. El papá, digo, era un hombre para que quería manejar los hijos, todo lo que él hacía, finalmente Claro. qué difícil, probablemente desde esa época donde eran otras las circunstancias, ¿no? Ahorita las mujeres se nos permite tener más control de nuestros hijos. Así es. Me está desmistificando la imagen que yo tenía de esa mujer, de la que dice y me constituye y me está costando también deshacerme de esa imagen que tenía, porque manejar lo que usted dijo, de que ella decía con quién quería, si se le pagaba, si no, es control de Sí. no era razón para ella. Nada que ver. Nada que ver. Muy bien. Bueno, pues a ver ahorita cómo nos vamos, pero ya vámonos. Nos vemos el próximo jueves, 1 de la tarde. Vamos a disfrutar de Una Eva y dos Adanes de Billy Wilder. Acá nos encontramos. Muchas gracias a todos. Gracias.